Escudo es tu Señor, mi roca es tu Señor, por siempre te amaré, mi refugio. Bueno, sí, Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? Espero que la gracia de Dios se encuentren muy bien, gozosos ahí donde están y contentos en ese amor que es en Cristo Jesús. Me da gusto poder saludarles desde aquí, desde Morelia, Michoacán, aquellos que están lejos, y aquellos que son de aquí de Morelia también. Mucho gusto en poder estar con ustedes. A la iglesia también, a la iglesia Vive. Dios les bendiga grandemente y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y para todos aquellos también, vuelvo a repetir que no son de aquí de Morelia, pero los tenemos en el corazón y oramos también por ustedes. Deseamos en la gracia de Dios que ese amor de Dios esté con cada uno de ustedes también. Bien, vamos a iniciar la cuarta parte. Recuerden que estamos en el Salmo, estamos dando esta enseñanza en el Salmos 23. Y vamos a iniciar una vez más este cuarto punto o esta cuarta parte del libro de los Salmos número 23 y vamos a leerlo en el verso en el cual nos quedamos en el verso 3 y vamos a seguir leyendo y vamos a seguir estudiando este mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bien, muchas bendiciones a todos. Dice de esta manera Salmos 23, verso 3. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Que Dios hable a tu vida y a mi vida en esta hermosa mañana y damos gracias a Dios porque sabemos que Dios está aquí. Dios está aquí a través de su palabra, hablándonos a cada corazón. Bien, la palabra de Dios dice, me guiará, verso 3, dice, confortará mi alma. Bien, cada uno de nosotros, cuando hablamos en el verso 3, verso 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces entendemos a través de este verso que cada uno necesitamos aprender a ser guiados por el Señor y guiados a través de ¿qué? A través de su palabra. La palabra de Dios es para eso, es para guiarnos, para alimentarnos a cada uno de nosotros y Dios nos guía a través de ella. Es un libro el cual tiene muchos años en nuestras manos y por gracia de Dios tenemos la libertad de poder escudriñarla, aprender, pero antes no se tenía esa oportunidad como ahora la tenemos. Ahora tenemos esa grande oportunidad de poder leer la palabra y a través de esa misma palabra Dios nos está guiando y a través de su palabra nos está dando vida, nos está llenando, nos está enseñando a cómo vivir en este mundo. Entonces la palabra nos habla de esa manera. En el verso 3, confortará mi alma, me guiará. El deseo de Dios, el propósito de Dios es guiarnos. Dios siempre ha querido guiar a la raza humana desde la creación. Desde que Dios creó a Adán y Eva, ustedes van a ver ese principio de guianza. Dios siempre ha querido caminar a nuestro lado y es lo que hizo con Adán y con Eva, caminar a su lado, pero el gran problema fue la desobediencia, el gran problema fue el pecado. El hombre hoy en día se pregunta, ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me escucha? Porque no hemos aprendido a caminar junto con Dios, a estar al lado de Dios y donde Dios nos invita. Si ustedes recordarán, los profetas como Abraham fue conocido como amigo de Dios, Moisés conocido como el manso. Esos calificativos que Dios te da, es hermoso cuando Dios te da ese calificativo y es porque se ha aprendido a estar al lado de Dios, caminar con Dios, a aprender de Dios, es cuando nos dejamos guiar. Entonces, cuando habla la palabra, me guiará por sendas de justicia. ¿Cómo Dios puede guiar mi vida? Cuando tú y yo nos dejamos guiar para empezar. Para empezar, cuando somos vasos, ¿cómo les diré?
frágiles, donde más bien el lodo se puede manejar, manejables, esa es la palabra, donde somos manejables, donde aprendemos a escuchar, donde nos dejamos guiar, donde abrimos el corazón. Desafortunadamente hay muchas vidas que no han aprendido a ser guiadas, a dejarse guiar por Dios. Y ¿saben por qué no se ha aprendido a dejarse guiar por el Señor? Porque siempre tenemos un pero. Siempre hay un pero. Y ese pero es un problema. Pero es que, Señor, siempre buscamos excusas para no dejarnos guiar por Dios, para no hacer lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros. Entonces, la palabra de Dios nos guía, Dios nos guía a través de su palabra, nos da información a través de ella de cómo vivir. Desafortunadamente hay muchas vidas infelices en este mundo y es porque no han aprendido, no han querido dejarse guiar por esta palabra de Dios, por el mensaje que viene de Dios a través de este libro, a través de sus hijos. Cuando tú vas a una iglesia, escuchas una prédica, ahorita que estás escuchando una prédica, esto es dejarse guiar por Dios, es aprender. Es ser humilde y aprender a escuchar. Y yo quiero caminar. No escucho una palabra para juzgar al predicador, para juzgar al pastor. No, escucho una palabra para aprender. Yo quiero aprender porque es bien propio, bien mío, de cada uno de nosotros. Necesitamos aprender a eso, a escuchar primero esa palabra que Dios trae para nosotros. Para cada uno de nosotros en nuestra vida. En las circunstancias en las cuales vivimos, Dios nos está guiando. Ahorita en la circunstancia que vivimos en este tiempo, donde esta pandemia ha tocado o ha impactado muchas naciones también, muchos pueblos también, aún así Dios está guiando su pueblo. Aún así la forma en la cual estamos compartiendo la palabra por estos medios en diferentes lugares del mundo, diferentes partes del mundo, Dios está guiando a su iglesia, Dios está guiando y Dios está hablando y la palabra de Dios, lo que Dios está hablando hoy un día, es una alerta, es una palabra de respaldo, de ánimo, es una palabra, es un alimento en el cual Dios nos está advirtiendo muchas cosas y nos está recordando. Esto es algo que Dios ya lo había dicho desde un principio, cosas que pasarían, cosas que pasarían, habría hambres, pestes, enfermedades, temblores, guerras, todo esto es algo que es bíblico. Y Dios en estos últimos días está recordando a la vida del ser humano. Desafortunadamente, a veces en las desgracias, cuando vivimos desgracias o pasamos estos momentos, es cuando estamos como más atentos, como más abiertos, más dispuestos. El hombre así ha aprendido a veces, en las circunstancias, en las desgracias. El hombre solo así a veces es cuando de repente reacciona y se da cuenta, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué estoy haciendo de mi vida, del llamado de Dios que tiene para mí? Y ahí es cuando nos volvemos a Dios. Por eso la palabra dice, vuélvete en amistad con Dios. Y Dios nos invita a volver a esa relación. Por eso cuando leemos esta parte, este verso del Salmo, dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El propósito, vuelvo a repetirlo, de Dios es guiarnos. Quiero llevarte al Salmos. Vamos al Salmos 119. Acompáñame, por favor. Salmos 119, verso 5. Salmos 119, verso 5. Vamos a buscarlo, 119. Del Salmos 100, verso les dije, 105. Dice de esta manera, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo recuerdo este Salmo desde joven, desde los 9 años, me lo había aprendido de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una palabra hermosa. Y la palabra de Dios ilumina en el caminar de nuestra vida, en los años de nuestra vida. Y le doy gracias a Dios que hasta el día de hoy, y no presumo ser fuerte y nada, pero hasta el día de hoy estoy en su palabra y conozco su palabra y me emociona cada vez que aprendo más de ella, porque ha sido lámpara. Dios ha iluminado mi vida. Ustedes saben, cada uno de ustedes sabe que ahora que han conocido al Señor,
Hay tentaciones en este mundo, hay peligro en este mundo, pero Dios siempre ha iluminado. Dios siempre ha dado a conocer las astucias, los planes que a veces tiene Satanás, nuestro adversario, el enemigo de nuestra alma. Y Dios ha mostrado a través de esa misma luz y Dios ha iluminado nuestro caminar y nos ha llevado a tomar las mejores decisiones en nuestra vida. A veces la hemos regado, pero es porque hemos descuidado muchas de las veces esta luz que ilumina nuestro camino, pero gracias a Dios estamos aquí. Estamos aquí y esa es una bendición de Dios. Que hasta el día de hoy podemos estar firmes y podemos disfrutar ese momento del cual Dios tiene para nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra. Dios ilumina. No sé si a usted le ha tocado en una ocasión ir o caminar en una cierta hora y un lugar donde no está iluminado, donde está muy oscuro. Hermano, hay tropezones que uno se da como no tiene idea. O sea, termina uno adolorido de los pies, de golpes que se da porque no alcanza uno a ver. A mí me ha tocado caminar así, a veces entre el bosque, en lo oscuro, donde ni hay luna tampoco, y todo está en tinieblas. Es difícil, porque no sabes con qué te vas a tropezar, con qué tipo de animal peligroso también puede estar rodeando tu vida. No lo sabes, es oscuro, pero la palabra de Dios viene a iluminarnos. Estamos en un mundo donde las tinieblas reinan, donde las tinieblas son fuertes, pero la luz de Dios que Dios nos ha dado, dice que la lámpara que Dios nos ha dado, esa palabra que Dios nos ha dado, no podemos ocultarla. Esa luz cuando tú la pones en alto, ilumina. Cuando tú te vas a esos lugares altos que Dios te ha dado, cuando tú te pones en el lugar, en esa identidad que tienes en Cristo Jesús y te pones en ese lugar como hijo de Dios y te aseguras bien tus pies en Dios y esa palabra ilumina tu vida, alcanza a otros, ilumina a otros y es una grande bendición cuando vemos esto a través de las Escrituras, cuando vemos esto a través de este Salmos que nos dice la palabra de esta manera. Entonces Dios, a través de las circunstancias, tú y yo vivimos en Dios, siendo guiados por Dios. Este mundo necesita la guianza de Dios. Necesita la guianza de Dios. Por eso cada día, hermano, va la situación de mal en peor. Va empeorando. Y eso es bíblico también. Es triste saber cómo este mundo cada vez va cayendo hacia el abismo, cada vez más. ¿Por qué? Porque es un mundo que no se deja hallar. Desafortunadamente las generaciones de hoy en día, las generaciones que están surgiendo hoy en día, es una generación que no se deja hallar. Es una generación que no cree ni en Dios. Es una generación rebelde, es una generación que no acepta de Dios. ¿Por qué? Por todas estas teorías de hombre que han entrado en las escuelas, que han invadido en las escuelas y nuestros hijos están siendo enseñados por ateos. Nuestros hijos están enseñados por hombres que no tienen valores ni escrúpulos, que no tienen temor de Dios y es un problema. Pero, ¿qué debo de hacer yo? ¿Sacar a mis hijos de la escuela? No. ¿Qué es lo que debo hacer? Enseñarle a mis hijos estos principios y estas verdades, enseñarles a mis hijos que Jehová es mi pastor, que Dios nos guía, que nosotros estamos en las manos de Dios y que Dios está dispuesto a guiarnos y bendecirnos. Por eso cuando vemos a través de las Escrituras lo que Dios nos está hablando en estos últimos días, esa palabra es una frescura para nuestra alma. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar a pesar de la presión del mundo. Dios a través de su palabra nos trae una frescura, nos trae un alimento a nuestra vida. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Las aguas, esas aguas significan el Espíritu de Dios. Dice, os guiará, dice la palabra, a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu de Dios quien viene a guiarnos en los momentos tan complicados que vivimos hoy en día. Es el Espíritu de Dios quien hoy en día, cuando tú estás en tu casa, Dios está dando esa palabra de vida, animando a tus hijos, no caer como el mundo está cayendo hoy en día. ¿En qué cae el mundo hoy en día? Está en depresiones. El mundo no sabe hacia dónde ir. El mundo está confundido, pero un hijo de Dios que conoce la Escritura, que ha aprendido a escuchar la voz de Dios, ha encontrado en Cristo Jesús
la paz, ha encontrado la paz, ha encontrado la seguridad en ese Dios maravilloso. Y Dios por eso nos está enseñando a través de su palabra esa grande bendición de lo cual es Él, de lo cual es Él. Bien, sigue diciendo, me llegará por sendas de justicia. Las sendas de justicia, ¿cuáles son estas sendas de justicia? Se refiere que adquieren más bien un sentido moral. Eso se refiere a la justicia de Dios. Dios nos está llevando a un cambio de rectitud moral. Antes no teníamos ni el temor de Dios, ni para robar, ni para mentir, ni para lastimar a otros. Ofendíamos a quien sea de la manera que fuere. Éramos capaces también a veces de agredir, de golpear. Pero ahora que estamos en estos principios, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Dios nos está guiando por esas sendas en las cuales ahora hay un sentido moral. Ya nuestras vidas han sido transformadas. Ya no siento aquello de dañar a mi pareja, a mis hijos, de agredirlos, de lastimarlos. Ya no estoy hundiéndome en el alcoholismo como antes, donde no valoraban a mi familia, donde perdía todo. Y ahora ya no. Dios ha puesto principios de moral en mi vida, en tu vida también, dice por eso de esta palabra, confortará, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios nos lleva por un camino de rectitud moral. Y la iglesia de Dios debe de conocerse por eso. Una iglesia que camina en esos principios. Y tú eres la iglesia de Dios. No quiero que veas una congregación y decir, ellos tienen que dar. No, tú eres, porque eres parte del cuerpo de Cristo Jesús. Y debemos de dar ese testimonio de quiénes somos. Somos muy diferentes a los de afuera. Y no quiero ser clasista, pero realmente la Escritura, la palabra de Dios es así. Y Dios dijo que Él no vino a unir, vino a dividir. Tinieblas son tinieblas, luz es luz, y es lo claro a través de las Escrituras. Y Dios vino a poner nombre a las cosas. Dios vino a ser claro en eso. Y por eso te vuelvo a repetir, Dios nos quiere llevar por un camino de rectitud. Es tiempo en lo cual tenemos que buscar de Dios, tenemos que estar conectados en esa presencia de Dios, en esa santidad de Dios, porque Dios viene por un pueblo. ¿Qué tipo de pueblo viene? Por un pueblo, por una iglesia sin manchas, sin arrugas, que no se ha contaminado con este mundo, con las teorías de este mundo. Una iglesia en la cual está conectada con ese Dios maravilloso. Y Dios viene por ese pueblo, por un pueblo que tenga esa rectitud, que viva en esa santidad, en esa moral, que le pienses antes de decir malas palabras. ¿Por qué? Porque Dios ha transformado nuestra vida, porque Dios ha cambiado nuestra vida y somos muy diferentes. Los cristianos debemos de conocernos por algo, hermano. No hablamos como hablan los del mundo. Que eso quede muy claro. Los cristianos, los pastores, los ministros, todos, no hablamos como habla el mundo. Y el mundo habla en dobles sentidos, en grosería, en blasfemias, en burlas. O sea, los cristianos no hablamos así. Y tenemos que aprender, porque vamos a un lugar, a un reino de Dios, a ese lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a ese lugar y ese lugar tiene una cultura diferente. Ahí hay santidad, ahí hay gozo, ahí no hay envidia, no hay rencores, no hay odio. La naturaleza, la cultura de Dios que hay ahí arriba es muy diferente. Y aquí donde estamos, en este mundo, Dios nos quiere enseñar a aprender en esa nueva cultura. Por eso nos dejó la Biblia. No para hacernos religiosos, no para armarnos y andar lastimando y viviendo a los demás y utilizando la Biblia para condenar a todo mundo. Nos dejó la palabra para que tú y yo, que le conocemos a Él, aprendamos a vivir de esa cultura. Y en esa cultura, los principios, las reglas de cómo se vive, de cómo se habla, de cómo se come, de cómo se viste, está aquí, en esta palabra, en este libro. Y Dios nos está enseñando. Por eso la iglesia, por eso el pueblo de Dios, porque Dios habla a ese pueblo, a ese remanente fiel. Y tú que me oyes, eres parte de ese remanente fiel que es en Cristo Jesús. Eres parte de ese remanente. No pierdas esa relación con Dios y ese contacto con Dios. A pesar de todo lo que estés viviendo y padeciendo, no pierdas.
porque este mundo jala, es un imán, pero no pierdas esa relación. Dios también es un imán y todo depende hacia dónde te inclines. Si el mundo está de este lado y si te inclinas allá, te va a jalar. Si te inclinas hacia Dios, pues Dios te va a traer hacia Él. Su presencia te va a traer hacia Él. Todo depende de cada uno de nosotros. Pero Dios tiene promesa para tu vida y para mi vida. Dios tiene grandes promesas a través de su palabra. Entonces les decía, en esta cuarta parte de esta enseñanza del Salmo 23, Dios nos habla de esta manera. Estamos en el verso 3, confortará mi alma y llegará por sendos de justicia, dice, por amor de su nombre. Vamos a ese punto también, por amor de su nombre. Dios cumple esa palabra a nosotros. Dios cumple sus promesas. Dios siempre ha sido fiel. Siempre. Yo no sé si tú no has visto la fidelidad de Dios, pero yo creo que si no la has visto, si crees que no la has visto, necesitas realmente abrir tus ojos, y no solo tus ojos, tu entendimiento, razonar. Necesito darme cuenta de cómo Dios ha obrado. Necesito darme cuenta, observar, examinar, ver todo lo que Dios me ha bendecido. Tienes una casa y dirás, no tengo casa, rento. Pues tienes donde vivir y Dios te ha suplido y estás pagando, gracias a Dios, y esa es una promesa de Dios y esas son fidelidades de Dios. Tienes vida, tienes salud. Hay gente que tiene todo pero no tiene salud, y tú probablemente no tienes todo pero tienes salud, y son formas en las cuales Dios bendice, son formas en las cuales Dios ministra nuestra vida. Da gracias a Dios por el trabajo que tienes. Da gracias a Dios por eso, porque también demuestra la fidelidad de Dios hacia nosotros, hacia tu vida, hacia mi vida. Da gracias a Dios que tienes un sueldo, que Dios te paga, que ahí está y que ese sueldo ahí está. Da gracias a Dios que tienes dones para vender, para negociar, para ser comerciante, para ser empresario. Da gracias a Dios porque eso demuestra la fidelidad de Dios para con sus hijos, para contigo. Y necesitamos vivir más agradecidos con Dios y darnos cuenta de las bendiciones que tenemos, que Dios nos ha rodeado de esas tremendas bendiciones. Entonces Dios cumple sus promesas, Dios es fiel. Cuando nos desviamos de su camino, eso trae vergüenza a nuestra vida. Cuando nos desviamos de su camino, las cosas no mejoran, son peores, hermano. Las cosas, pensamos que el hecho porque alguien me hizo, porque, no sé, buscamos pretextos a veces para alejarnos de Dios, y cuando nos alejamos de Él vemos los resultados son peores. Las consecuencias son tristes, lamentables, hermano. Estar lejos de Dios, yo se los digo sinceramente, y no se los digo como alguien religioso, se los digo sinceramente desde mi corazón. Yo no sé qué sería si Dios no estuviera conmigo. No sé qué sería de mi vida, y yo sé que tú puedes decir lo mismo. Yo sé que puedes decirlo. No sé qué sería nuestras vidas sin Él. Sin Él no tendría paz, sin Él habría amargura en mi corazón, pero Dios está con nosotros. Por eso la palabra, cuando iniciamos la primera enseñanza, Jehová es mi pastor. Yo en lo personal he aprendido a apropiármelo. Es mi pastor. Él es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos, sé que Él me va a guiar. Mientras yo reconozca quién es Él y quién soy yo, si Él es mi pastor, ¿quién soy yo? Soy su oveja. Me dejo guiar. ¿Dónde, Señor? Dime para dónde. Oro a Dios. Y aún así, fíjense, a veces cometo errores tomando decisiones que a veces creo, pretendo que son de Dios y no lo son, y soy guiado por mis propias emociones. Pero voy aprendiendo a escucharle, voy aprendiendo a ser guiado por Él, a dejarme conducir por Dios. El problema de hoy en día es que el ser humano no le gusta esperar, no le gusta ser guiado y siempre cree que tiene la razón en todo, y necesitamos dejarnos guiar por Dios. Seamos humildes. Seamos humildes delante de Dios, aprendamos a escuchar la voz de Dios.
a través de su palabra. Dios te puede hablar por diferentes mensajes, de diferentes formas, de diferentes maneras. Dios puede ministrar tu vida de esa manera maravillosa, pero la enseñanza, el punto es este, hermano. Déjate guiar. Déjate guiar por Dios, deja que Dios ministre tu corazón, que Dios llene el vacío y no permitas que en esa falta que a veces hay en tu corazón, el enemigo te engañe, el enemigo te jale y te lleve a desviarte de Dios. Afírmate más en Dios, porque cuando nos desviamos del camino de Él, eso trae vergüenza y Satanás aprovecha esa vergüenza, aprovecha eso que estás sintiendo para hundirte más y hacerte sentir que eres miserable, que no vales nada, que no deberías de estar ahí en la congregación, que no deberías congregarte, que no deberías de leer las escrituras, que no deberías de orar. Busca esa forma de cómo atacarnos y de sentirnos viles, lo peor. Y como nos sentimos lo peor, pues no quiero acercarme a Dios porque pienso que Dios me va a rechazar. Jamás. Si nos acercamos a Él con un corazón de arrepentimiento, jamás Dios nos va a rechazar. Si nos acercamos a Él reconociendo nuestras fallas, Él siempre va a abrir su corazón, sus brazos para abrazarnos. Y no tengas miedo. Dios no tiene COVID-19. Dios te puede abrazar. Amén. Dios no contagia. Es más, sí contagia, pero de su presencia, de su amor. De Él sí déjate abrazar. Deja que Dios te abrace. Deja que Dios te llene de su amor y de su gracia, que hace falta mucho en el corazón de cada uno de nosotros. Hace falta mucho en el corazón de nuestras vidas. Y damos gracias a Dios por ello. Quiero llevarte al libro de Hebreos capítulo 2. Vamos al libro de Hebreos capítulo 2. Por favor, vamos a estar leyendo también esta parte de las Escrituras. Libro de Hebreos capítulo 2, verso 1 al verso 4. Hebreos capítulo 2, verso 1 al verso 4. Dice de esta manera. Libro de Hebreos. Dice así. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. O sea, nos está diciendo, presta más atención. Presta más atención, sé sabio, sé inteligente, necesario que con más diligencia te impulses, te animes a caminar, a atender lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque llega un momento cuando a veces sentimos un desánimo, no lo dejes pasar, analízalo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sentí eso? ¿Qué me está desviando? ¿Qué me está alejando? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Algo está pasando en mí, necesito resolverlo. Pero si tú lo dejas pasar, el enemigo empieza a hacer que eso crezca más y más. Y cuando menos te des cuenta, ya no quieres buscar de Dios. Cuando menos te das cuenta, te alejas de Dios. Entonces dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Atendamos a las cosas que hemos oído, a la palabra. ¿Qué has escuchado? Bueno, la palabra de Dios nos enseña, hemos escuchado que lumbrera es a mi camino, lámpara es a mis pies. Esa palabra que he escuchado, Dios ilumina mi vida, Dios está guiando mi vida. Y dice verso 1, no sea que nos deslicemos, porque por no estar firmes, porque por descuidar la relación que tengo con Dios, no sea que te deslices, ¿por qué no estamos prestando atención? Porque probablemente estoy más metido en la fiesta de este mundo, estoy más metido en las distracciones de este mundo y no me he dado cuenta que no ha alimentado mi alma, que algo le hace falta a mi espíritu, por eso ando que nada me llena. Nada me llena mi corazón, nada me trae paz porque algo está pasando. No estoy llenando mi alma, mi espíritu, no ha ido esa dirección de Dios a buscar ese Dios maravilloso. Necesito acercarme a la presencia de Dios. Necesito acercarme a ese Dios, a ese Dios de amor. Verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió una retribución, imagínense, si los mismos ángeles que desobedecieron fueron recompensados conforme a lo que hicieron, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros? Si ellos que se rebelaron, si ellos que le dieron espalda a Dios fueron juzgados, los ángeles,
¿Cómo vamos a escapar nosotros? Imagínense. O sea, Dios, ellos pudieron haber dicho muchas cosas. Señor, es que esto, aquello. No, fueron juzgados por lo que hicieron. Dios es un Dios justo. ¿Cuánto más nosotros? Por eso te digo, mi amado hermano, amigo que me escuchas, que quizás no conoces al Señor, Dios te da una oportunidad. Y si a los ángeles no perdonó y nosotros no aprovechamos la oportunidad que Dios nos da, cuando se acabe el tiempo de la gracia, ya no hay misericordia. Se acabó. Aprovecha ahorita, dice verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es la salvación que Dios te ha dado, la oportunidad que Dios te da, vivir bajo la gracia, es una oportunidad que Dios nos da a todos. Aprovecha ese momento de gracia. Aprovecha ese momento de gracia, pero para bien, no para desgracia. Aprovecha ese momento de gracia para buscar esos principios bíblicos, para vivir en ese camino recto de esa moral que Dios nos habla. No desperdicies la gracia de Dios para desgraciar tu vida, y no es grosería. No desperdicies la gracia de Dios para echarte a perder. No la desperdicies. La gracia de Dios es la oportunidad que Dios te da de poder buscarle, de poder acercarte. Y discúlpame, no te hablo con regaño y nada, no. Te hablo con todo de mi corazón, porque tu vida y mi vida les preocupa a Dios. Les preocupa a Dios. Dice en el Salmos, perdón, el verso 4, testificando, dice, verso 3, perdón, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿A quiénes? Por los profetas, por los discípulos, los apóstoles, por hoy en día los pastores, los ministros. Dios sigue confirmando su palabra, Dios sigue hablando en nuestras vidas. Por eso no tenemos que desperdiciar esto que Dios nos ha dado, Dios ha anunciado a través de su palabra, a través de sus hijos, de sus siervos, el mensaje de Dios, de misericordia. Dice verso 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Eso es una de las cosas que Dios demuestra, su respaldo, su amor y su cuidado, su preocupación por su iglesia. Y Dios está tratando de bendecir a sus hijos. Dios, hemos visto milagros, hemos visto la obra de Dios. Tu vida es un milagro, sino que sería tu vida sin Dios. Por eso estoy diciendo, tu vida es un milagro. Vérelo de esa manera. Es un milagro. Porque ¿qué sería sin Dios? Híjole, nuestras vidas serían horribles. Pero con Dios, Dios ha transformado tu vida. Quiero que veas eso. Quiero que veas lo que Dios ha hecho. Ve hacia atrás, date cuenta, observa. Y date cuenta todo lo que Dios ha cambiado y ha transformado en tu vida. Probablemente dirás, híjole, pero sí hace falta mucho. Claro, en todos. Pero Dios nos va llevando en un proceso. Lo importante es, como dice este Salmos, Jehová es mi pastor, dejar que Él sea mi pastor, dejarme guiar y que a través de esa enseñanza Dios esté fortaleciendo cada día más tu vida y mi vida. Amén. Dice también, por eso les digo, no descuidemos su camino. El descuidar el camino de Dios traerá consecuencias desagradables. No deshonremos. Cuando dice el Salmos, por amor de tu nombre, no deshonremos el nombre de Dios. No pisoteemos el nombre de Dios. Que tu vida y mi vida sea un testimonio para ese Dios maravilloso. No dejes que esas pasiones de este mundo dobleguen tu vida. No pisoteemos el nombre de Dios. Es triste, vuelvo a repetirles, ver una vida destruida por el pecado, habiendo conocido a Dios y después hundida en el alcoholismo. Es triste, hermano, es triste. Y yo he conocido así muchos ministerios, muchos, y es muy triste. Tuve un compañero hace muchos años en el ministerio, empezó muy bien, pero se alejó de Dios, descuidó su vida, su relación con Dios,
desafortunadamente cayó en el alcoholismo y conoce, sabe. Pero el problema es cuando nos hacemos víctimas de aquello y creemos que todo mundo tiene culpa de lo que estamos viviendo. No, toma tu responsabilidad, tomemos nuestra responsabilidad, porque un día vamos a dar cuenta delante de Dios y va a ser de forma individual. No creas que Dios me va a pedir cuentas de tu vida, y no creas que porque no lo hiciste ya vas a ser salvo, porque va a ser mía la culpa. No, no, mi hermano. Dios te va a juzgar a ti, me va a juzgar a mí, y es de forma independiente, de forma individual, ¿vale? Y por eso te animo, acerquémonos a Dios y busquemos a ese Dios con pasión. No desperdiciemos la oportunidad tan grande que Dios nos está dando en estos últimos días que estamos viviendo. No lo desperdicies, no desperdiciemos. Tristemente, como les decía de este testimonio de esta persona, y no quiere nada del Señor, no quiere nada y se ha alejado y se ha hundido totalmente en esto. Y oramos a Dios por su vida, pero desafortunadamente también entendemos que hay personas que así quieren vivir, y por más que uno quiera hacer, tenemos que aprender a veces a soltarlas y dejar que Dios trate con sus vidas, ¿sí? Que Dios trate con cada uno de ellos, que Dios obre en cada uno de ellos. A ti no te corresponde ni juzgar esa vida ni condenar esa vida. Deja que la misericordia de Dios se derrame sobre él y que Dios haga algo personal directamente con él, directamente con él. Por eso en esta cuarta parte de esta enseñanza dice: me guiará, del verso 3 del Salmos, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios quiere guiarte. Y termino esta enseñanza y este mensaje de esta manera y te digo, amigo, hermano, Dios quiere guiarte. Iglesia de Dios, Dios quiere guiarte por senda de justicia. Dios quiere moldearnos, que vivamos en esa verdadera rectitud, en esa moral que Dios nos quiere enseñar, por amor de su nombre, donde a través de tu vida y de mi vida, el nombre de Dios sea levantado. Que donde tú vayas, donde la gente vea, diga, esa o ese es un hombre, es una mujer de Dios, con valores, honesta. Es una mujer, es una dama, es un caballero. Eso es hermoso. Es un hijo de Dios. Eso es maravilloso. Es un varón, es una varona, una mujer de Dios. Eso es hermoso. Que cuando estés en tu casa, tus hijos puedan decir, mi madre iba a la iglesia, pero es una mujer con un corazón. Mi padre iba a la iglesia, pero es un corazón, tiene un corazón con el temor de Dios. Eso es bonito, hermano. Dejar esas semillas para nuestros hijos. Deseo con todo mi corazón que Dios te bendiga, que Dios te llene a través de su palabra y que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Oro a Dios en esta mañana y le pido a Dios fortaleza a tu vida. Le pido a Dios bendición a tu vida, restauración a tu vida espiritual. Y le pido a Dios bendición también material, económica a tu vida. Que el amor de Dios y la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes también. Dios bendiga a todos los que están conectados y a los que van a ver la prédica después. Dios les bendiga. Y también un abrazo para todos también. El amor de Cristo Jesús sea para cada uno de ustedes. Bendiciones. Y gracias a Dios que nos da esta oportunidad de poder estar conectados y poderles bendecir en el amor de Cristo Jesús. Dios les ama. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo con todo el corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Siempre te amaré y refugio.